Vamos a continuar, pero bueno, mejor dicho, vamos a empezar. Estoy aquí con mi esposa, Merly Jessie. Hola. Estamos acá para darles algunas recomendaciones y platicar en este momento que la tecnología es nuestro mejor aliado. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares por este medio. Vamos a iniciar entregándole este momento al Señor. Así que gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder platicar como familias, poder platicar de las responsabilidades que tú nos has dado como padres ante la sociedad y ante nuestros hijos. Padre, te entregamos este momento, te pedimos que tú nos hables, que tú toques nuestro corazón y que tú, Señor, nos permitas aprender algo nuevo esta noche en la que podamos tomar consejos prácticos y poderlos usar en nuestras familias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que vamos a empezar. Esto es cómo hacer un momento de ministerio en el hogar, cómo restaurar ese momento de familia en nuestros hogares, en nuestras familias. Y todo está basado en Deuteronomio 6. El pastor Estuardo Cambranes les mencionó el martes pasado sobre este pasaje importante en el que Dios da la responsabilidad a los padres de ser los que trasladan la fe a sus hijos, ser estos portadores del amor de Dios hacia la siguiente generación. Y así que en esta noche queremos pues compartirles un poco de eso. En Deuteronomio 6, 4 al 8 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Hasta ahí el Señor está hablando al pueblo y está hablando a los padres de lo que debemos guardar en quién es Dios. Pero en el 7 inicia con una frase muy importante que dice: y se las repetirás a tus hijos. Ahí en ese momento el Señor nos pone a nosotros una gran responsabilidad con nuestra familia. Dice: y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Miren, el orden es importante siempre en la Biblia. Y dice: cuando estés en tu casa primero. Eso quiere decir que acá en el hogar donde estamos, tenemos que nosotros como padres resolver y ayudar a nuestros hijos a encontrar quién es Dios. Que Él es primero en todo. Después habla de cuando vayas por el camino. Eso es cuando tú vas en tu vehículo con ellos, cuando los vas a dejar a la escuela, cuando haces cualquier actividad con ellos. Es una segunda oportunidad que tú tienes. Y te dice después cuando te acuestes y cuando te levantes. Todos los momentos son importantes, de que tú les hables de quién es Dios, que le hables de esos milagros que han sucedido en tu vida, cómo tú llegaste al Señor, qué fue lo que hizo que tú te conectaras con Él. Quiero decirles que hace 3 semanas nuestras hijas nos hicieron una pregunta muy importante y nos preguntaron: ¿cómo saben ustedes que Dios les habla? Esos momentos en los que uno se queda en un silencio porque uno dice: ¿cómo se lo explico? Y bueno, voy a dejarle a mi esposa que nos empiece a contar esta anécdota y cómo fue que iniciamos a hacer algunos devocionales con ellas con el fin de conectarlas con el Señor y que ellas aprendan. Así es, hemos descubierto que muchas veces como padres cristianos, pues que ya conocemos al Señor de hace algún tiempo, pensamos que nuestros hijos tienen esa relación profunda con el Señor, tal vez como la que nosotros tenemos, o más de la que nosotros tenemos, y damos por sentado que ellos pues ya conocen al Señor, e incluso mis hijas se bautizaron y todas han servido al Señor en algún momento de su vida, de su corta vida. Pero nos dimos cuenta con Einar que en este tiempo que estamos viviendo como familia, en el que el Señor nos ha hablado y hemos predicado mucho acerca de la fe, que es lo que nos ha estado moviendo, y nuestras hijas han estado envueltas en muchas situaciones donde les hemos dicho: el Señor nos dijo, y ellas también pues han necesitado de esa confirmación del Señor para tomar ciertos riesgos con nosotros. Y esta pregunta viene porque en cierto momento
mi hija pequeña, la que tiene 8 años, es como que la que más ha estado en esta situación de cambios fuertes en nuestra familia. Y me decía, mami, ¿tú cómo sabes que escuchaste a Dios, verdad? Incluso ella se resistía a veces a tomar ciertas decisiones con nosotros y me decía, mami, no, yo no puedo hacer eso, yo quiero mis juguetes, yo quiero mi casa y muchas cosas ella me las expresaba con un sentimiento de, ¿será que es cierto lo que estamos haciendo? O a mis papás se les ocurrió, ¿verdad? Y entonces en ese momento uno dice, bueno, la mejor forma de educar a nuestros hijos en la palabra es pasando tiempo con ellos, invirtiéndonos en un momento familiar donde probablemente vamos a tener que dejar aparatos electrónicos y muchas cosas pues que tenemos que hacer como padres, pero es importante darle la importancia, valga la redundancia, a lo que nuestros hijos están viviendo. Y luego empezamos con Einar a tomar más profundo los devocionales en familia y a tratar de llevar un estudio bíblico donde podamos encontrar las formas en las que Dios habla. Así es. Pues empezamos a hablar con ellas, encontramos un estudio bíblico en la Biblia digital, en YouVersion, y encontramos uno que se llamaba El Susurro de Dios. Y nosotros contábamos con algunos recursos digitales con los que podíamos trabajar y empezamos a pasarles algunas de esas como caricaturas que tenían que ver, cartoons, que tenían que ver con el escuchar a Dios, y empezamos con la historia de Samuel, en la que nosotros creíamos que podía ser muy importante por la forma en la que Samuel fue llamado por Dios y cómo él empezó a escuchar la voz de Dios y él le da un mensaje muy importante. Entonces empezamos a trabajar con ellas en que afinaran su oído y las formas en que podían ellas escucharlo, que era a través de la palabra. Decías, al leer la Biblia tú vas a encontrar que Dios te puede confirmar o te puede hablar algo importante. Pueden también recibir una palabra de alguien más que tenga un don profético, que pueda venir a decirte algo de Dios, o puedes escucharla en tu corazón de acuerdo a la oración que tú lleves con Él. Puedes escuchar algo que te haga sentir que es Él, o lo puedes ver o sentir o escuchar en la propia naturaleza. Mi esposa contaba algo de que a veces ella está bueno, que le cuente ella cómo Sí. funciona lo de las aves y sus momentos íntimos con el Señor. Tengo amigas que me dan fidelidad a lo que voy a decir, me dan el soporte a lo que voy a decir. Hay una de ellas que le habla a través de las mariposas, en el sentido que no es que la mariposa le hable, pero sí que al verlas le inspira algo. Y en mi caso, muchos de los momentos que yo pasaba con el Señor más profundos han sido en el automóvil, porque definitivamente que con 3 hijas y con Einar, Con el otro hijo. con el esposo maravilloso que tengo, de verdad, pues nuestro tiempo cambia, ¿verdad? Como esposas, como madres, aún como hijas, hermanas, ¿verdad? Que somos, pues cambiaba en algún momento mi tiempo y en ese momento en el automóvil era como el más cercano a la soledad en que yo podía estar. Podía yo ver que alguna ave se acercaba al automóvil y con su piquito tocaba el vidrio de donde yo estaba, y de repente era en un momento donde yo estaba hablando con el Señor y de verdad que me mueve, ¿verdad? Me mueve a saber que el Señor en esos detalles, Él sabe cómo somos. Incluso pues no solo me ha hecho sentirlo en las aves, sino también en la comida. Les he de confesar que me gusta mucho comer. He tenido que tener también mis medidas de precaución, pero me disfruto el comer. Y en algunos momentos yo le decía a mis hijas, lo tomaba de ejemplo, estábamos hablando con unos amigos y de repente a mí se me antojó una comida típica guatemalteca, que se llaman tamales.
Y pues yo era muy fiel a los tamales los días sábados en mi casa. Y conversando con nuestros amigos empezamos a hablar de los tamales y me dieron muchas ganas. Y resulta que era el servicio de sábado en la iglesia, donde estábamos apoyando como pastoreando a algunas personas. Y ya eran como las 10 de la noche, probablemente. Ya no íbamos a encontrar ningún lugar de tamales en Guatemala. Entonces me fui con las ganas de tamales y todavía les dije, miren, me dieron ganas de tamales y ahorita no voy a conseguir. Pero bueno, otro día será. Y cuando llego a mi casa, mis padres estaban de visita y me dice mi papá, mira, compré tamales y ahí está el tuyo por si te lo quieres comer. Y él sabía que yo me lo iba a comer aunque fueran las 12 de la noche. Así que eso es, y muchos más que yo les podría contar, pero lo uso como ejemplo para mis hijas. Y les digo, miren, Dios está en todos lados. Él nos está escuchando y nos habla constantemente, pero debemos afinar nuestro oído a ese susurro que Él nos envía cada día. Así es. Bueno, un chiste aparte, imagínense, si esos son los antojos ahorita en el embarazo, fue todavía más interesante. No. Sí, me disfruté mis embarazos comiendo. Algún día les contaba la historia de la bolsa de mangos. No, sí, Ok. Bueno, entonces estábamos en la parte de la responsabilidad que nosotros tenemos y este momento de encierro, este momento en el que estamos todos en la casa, pues es un buen momento para que nosotros aprovechemos como familias para conectarnos con el Señor, para que nosotros como padres podamos llevar a nuestros hijos en el entendimiento de quién es Dios y cómo Él trabajó en nuestras vidas. Quiero trabajar un segundo punto y platicarles con ustedes, más que trabajarlo, es hay que hacer devocionales, no rituales. Porque muchas veces creemos que el devocional tiene que ser un rito del A más el B más el C más el D y seguramente nos va a dar un resultado. No, esto no es matemática. Para Dios las cosas funcionan diferentes y no tienen que ver con la fórmula, sino tienen que ver con el corazón. Entonces, si hacemos algo con el corazón, pues no va a salir perfecto o tal vez van a haber cosas que no eran como nos esperábamos, pero el tema es que aprendamos a disfrutar. Yo quiero darles algunas ideas. En un devocional, lo primero que no debe faltar, por supuesto, es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a compartir? ¿Qué es lo que Dios puso en nuestro corazón para hablar? Segundo, no necesariamente tiene que haber alabanza en vivo. Podemos usar videos, podemos usar algunos otros recursos. Yo les cuento, hace 2 semanas estábamos hablando con una de mis hijas, con la mayor, y yo le digo, mira, ¿te recuerdas que antes teníamos un playlist con música que compartíamos? Y empezamos en este preciso lugar donde estamos hoy con mi esposa y empezamos a armar un playlist, a escuchar música. Fue el viernes en Guatemala la Semana Santa, aquí pues está también el Easter que ustedes celebran y se celebra acá en Estados Unidos. Entonces estábamos en ese momento escuchando algún musical y empezamos a ver canciones que ya eran antiguas para ellas pero buenas para mí en inglés, algunas canciones de Jeremy Camp, otras canciones de Chris Tomlin y yo le digo, mira, estas me gustaban, un evento que montamos hace 5 años, mira, usamos esta, en este evento que montamos hace 4 años usamos esta, y él me dice, mira, qué letra más bonita, y entonces empezamos a hacer un playlist, y empezamos a meter cantantes que también escuchan ellas, que algunos no me recuerdo ni los nombres, pero algunos sí, como Toby Mac, como algunos otros ahí que ya sabía, como Lauren Daigle, muchos más. Entonces al final hicimos un playlist que terminamos acá cantando, terminamos acá orando, y entonces la música, primero papás, no le tengan miedo, aprendan a escuchar la música que ellos escuchan, con la música que ellos se conectan con el Señor. Recuérdense que dice la Biblia, instruye al niño en su camino, para que de grande no se aparte de él, y está hablando del camino del niño, el camino del adolescente, de tus hijos, de su camino. Uno lleva un camino que el Señor ya trazó y cada uno tenemos un trazo del Señor. En Salmos 39:16 dice que Dios escribió un libro de nuestra vida con todos los días de nuestra vida sin faltar uno de ellos. Entonces quiere decir que Dios ya tiene una planificación y un propósito para cada uno de nosotros. Así que el fin es
que ustedes a través de la música también logren conectarse, busquen que sea la música que compartan ambos, ¿verdad? Y no se trata de ritmo, se trata de que la música adore al Señor, y si está adorando, pues les digo yo, es buena, ¿sí? Tercero, tiene que ver con fe, tiene que ver con la fe en base a testimonios. Nosotros en estos momentos hemos trabajado con nuestras hijas contando nuestras historias. Esta semana estuvieron ellas ahí con nosotros, pero ahora qué historia nos van a contar y qué pasó en la luna de miel. Entonces mi esposa hasta bromas les hacía con eso, pero nosotros la luna de miel fue peculiar. No teníamos vehículo en ese momento y la verdad nos fuimos en transporte público y al final nos disfrutamos ese momento, pero ellas querían que les contáramos esa historia y algunas otras más que tienen que ver con fe, tienen que ver cómo iniciamos. Entonces, en esos momentos hay dos palabras claves que yo quiero que trabajemos hoy, que hablemos hoy, es vulnerabilidad y humildad. Como padres debemos ser vulnerables. Muchas veces hay historias de nuestra vida que son importantes que nuestros hijos sepan. Esas historias que los van a conectar con el Señor, pero que también nos van a volver a nosotros como padres humanos, humanizarnos para conectar nuestro corazón con ellos. Creo que mi esposa puede agregar algo importante en este momento, porque contamos varias historias que hubieran visto ese tiempo, no queríamos que terminara. Llegamos a las 12 de la noche, de la medianoche, hablando de cosas y riéndose y compartiendo con nosotros. Sí, es trascendental esos momentos, son trascendentales esos momentos. Creo yo que como padres a veces puede saltar la pregunta de, bueno, ¿y si le cuento que yo me equivoqué o que yo fallé o que me fue mal? Puede tener armas para después usarlas en mi contra, ¿verdad? Eso es tal vez lo primero que puede pensar un padre al exponer alguna situación con su hijo o hija. Pero déjenme decirles que yo he estado descubriendo que es mucho más fuerte el aporte que le vamos a hacer a la vida de nuestros hijos que cualquier otra cosa. Es importante cómo vamos a cerrar ese momento también, porque no se trata solo de contarles y de sacar muchas historias, sino de darle la gloria a Dios en esos momentos, porque si no después, pues sí, los pueden usar. Bueno, tú tuviste novio, en mi caso, ¿verdad? Hicimos novios con Einar, yo tenía 16, 17, ya no me acuerdo. Le conviene. Y me conviene. ¿Sí? Llevamos 5 años de casados, entonces. Fuimos novios 7 años y en esos 7 años pues tuvimos que vivir varios retos y muchas situaciones que pues se fueron dando en el proceso de tener un noviazgo tan largo. Y pues les contábamos algunas situaciones que vivimos como en esa etapa. Y yo digo, pues de repente si ellas me salen con que, bueno, tú tuviste novio a los 17 y ya tengo una de 15. Entonces, tal vez yo no quiero que ella tenga novio a los 17, pero es importante que yo le cuente mi historia y que le diga, bueno, pues sí, así sucedió y gracias a Dios mis padres fueron muy sabios y nos llevaron de la mano a los dos. Einar parecía más mi hermano que mi novio. No vivimos un noviazgo pues muy normal que digamos, porque creo que apenas nos dábamos la mano y eran muchas restricciones que teníamos aparte como iglesia donde estábamos en ese momento, pero todo nos aportó y ahora yo les puedo contar a mis hijas esa historia y decirles, bueno, creo que en mi caso podría haber sido más corto el noviazgo, pero yo creía que yo me iba a casar a los 18 años. Esa era mi mentalidad, tener novio y casarme a los 18. Y luego pues cuando vi, mis papás no tenían la misma mentalidad. No, hasta que mi suegro me dijo cuando me presenté allí, me dijo, sí, pero la vas a venir acá a la casa. Me dijo, y ahorita bueno, vamos a hablar de noviazgo, me dijo, pero de matrimonio no me hables hasta que no salgas de la universidad. Ups. Y estaba iniciando la universidad, o sea que eran muchos años. Y pues eso son historias que pueden ayudarle a nuestros hijos a tomar mejores decisiones. Todo enfocado en el Señor, ¿verdad? Como decimos, nuestra mirada en el Señor y poniendo nuestras
situaciones difíciles y también las alegres, ¿verdad? Porque les hemos contado cosas muy divertidas también que vivimos y que seguimos viviendo. Como no encontrar el teléfono porque estás hablando con él, ¿verdad? Y les dices, ¿dónde está mi teléfono? Y papi, está en tu oído. Bueno, eso es una anécdota mía. Iba hablando yo en un parqueo por teléfono con mi esposa, cargaba a las nenas y cuando saliendo de un lugar que fuimos a comer y cuando me iba a subir al carro les digo, nenas, ¿dónde dejé mi teléfono? Y me dicen, papi, estás hablando por ahí. Bueno, y por supuesto que me lo contaron al llegar, ¿verdad? Era bullying integrado y toda la cosa. Exacto. Bullying familiar, ese del sano. Y así es disfrutar en familia. Tenemos momentos complicados, sí, definitivamente. No somos una familia perfecta y sabemos que necesitamos de Dios y necesitamos realmente que el Espíritu Santo nos muestre qué pasos tomar con nuestras hijas. Y cada etapa es un reto que disfrutamos, porque yo creo que ahora estamos en el reto de entrar en la adolescencia con nuestras hijas nuevamente, porque ya fuimos adolescentes y ahora el reto es no exigirles que sean adultitas, ¿verdad? O adultas, sino que vivan su etapa y dejarlos disfrutar cada etapa que ellos están viviendo, ¿verdad? Porque de repente sí nos podemos volver muy exigentes y creer que van a pensar como nosotros, que van a actuar como nosotros, que van a publicar cosas de Dios me ama, Dios me guía, ¿verdad? Y de repente las redes sociales nos llevan la delantera en muchas cosas, ¿verdad? Y pues eso lo disfrutamos también, ¿verdad? El ver crecer a nuestros hijos. Sí, así es. Bueno, cuando me tocaba a veces platicar con padres de familia que nos llegaban con ciertas inquietudes con respecto a sus hijos, yo les hablaba del tema de la madurez, ¿verdad? Al final de cuentas es la matemática simple. Les decía, bueno, ¿cuántos años tienes tú? Y me decía, por decirle un número, 35. Ok. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Ok, 10. Ah, ok. Réstale a 35, 10. ¿Cuántos años les llevas tú? 25. Ok, no esperes que te responda los 25 años de experiencia que tú tienes. Aún piensa como niño. Sí. Entonces, hay cosas que se oyen fáciles, no les digo que sean fáciles porque a mí me pasa también. A veces cuando yo miro les estoy exigiendo algunas cosas que no me pueden responder porque no tienen la madurez, la experiencia o la capacidad que yo quisiera que tuvieran. Y tengo que regresar a ese momento de humildad. Y para hablar de humildad es bueno que recordemos la humildad que tuvo Jesús. En Filipenses hay un pasaje muy importante cuando dice que Jesús, no aferrándose del ser igual a Dios, se despojó de sí mismo, haciéndose hombre. Imagínense, Jesús siendo igual a Dios, dice, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre. ¿Por qué? Por amor a nosotros, porque era necesario que Él se bajara al nivel de hombre para en la forma de hombre poder cumplir con lo que su papá le había encomendado. Tenía que bajarse a ser igual a nosotros. Para él podría haber sido muy fácil hacerlo todo desde el cielo, pero él vino acá a demostrarnos que en nuestra humanidad podemos cumplir con los preceptos que la palabra de Dios dice y que podemos ser santos, que podemos llegar a esa santidad y a esa perfección, caminar a la perfección de Cristo. Vamos todos en proceso, pero tenemos que reconocer que Jesús pasó y fue humilde. Igual nosotros tenemos que bajarnos a veces al nivel de nuestros hijos y entenderlos al nivel que ellos piensan que no es el mismo que nosotros tenemos. Y la parte vulnerable que hablábamos hace un momento de contar nuestra historia. No le tenga miedo a su historia. Su historia es importante. En las manos de Dios su historia es una gran historia. Pero si su historia usted la deja en manos del dolor y la oculta, solamente le va a generar más dolor, porque nunca va a salir, pero su historia tiene poder. En las manos de Dios esa historia es una nueva historia que transforma y que da esperanza y que puede llevar a sus hijos a conectarse con Dios. Jesús también es un gran ejemplo de vulnerabilidad. Buscándolo en Mateo, están dos libros, en Mateo y en Lucas, pero me gustó la parte como está narrada en Mateo 26, 36 al 39, en la que dice que Jesús fue con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y dice que Jesús
comenzó a ponerse triste y muy angustiado. ¿Cuándo? Cuando iba con Pedro y con los hijos de Zebedeo. Jesús empezó a mostrar su angustia, empezó a ser vulnerable y a decir, miren, yo soy el Hijo de Dios, pero independientemente de eso, en este momento soy humano y me estoy afligiendo, estoy angustiado. Y entonces Jesús les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Eso se los dijo Jesús a ellos allí. Siento en el alma esta tristeza de muerte. Jesús está siendo completamente vulnerable, mostrando el dolor que sentía. Dice, unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Jesús se detuvo y empezó a orar y dijo, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Jesús mostró completamente su vulnerabilidad. ¿Saben qué ganó Jesús? Que los discípulos creyeran que Él iba a sufrir y que eso no iba a ser fácil y que el precio que Él iba a pagar por la salvación de todos nosotros iba a ser un precio en dolor, sufrimiento por nosotros. Entonces Jesús se mostró vulnerable y a veces nosotros no queremos mostrarnos con nuestros hijos, que lloramos, que nos duele, que hay veces hay cosas que no están pasando como queremos, pero que en un proceso de vulnerabilidad y fe combinados debemos de trabajar con ellos. No se trata de quejarnos nada más y ya no vamos a salir de esta, hoy sí se acabó el mundo para nosotros, sino que se trata de esa vulnerabilidad unida con la fe, la que puede hacer que las cosas cambien, porque Dios respalda su palabra y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces esa fe es la que nosotros tenemos que trasladarle a nuestros hijos para que ellos crean en Jesús, pero lo vamos a lograr con nuestra propia historia. No necesitas la historia de otro. A veces es bueno contar la historia de alguien que pasó alguna situación, es muy importante, pero si tú tienes tu propia historia, esa historia con tus hijos es más valiosa que la historia de alguien más. Así que te invito a que cuando quieras hacer un devocional, empieza por contar historias. ¿Quieres volverte un predicador a veces que solo en el púlpito es que se habla así? No, en tu casa a veces las historias son más importantes y son verdaderas, legítimas y son tuyas. Entonces te invito a que tú lo hagas. No sé si quieres sumar algo más en todo esto. Pues nuestros hijos están a veces como que no pasara nada, pero de verdad tenemos como padres que pedirle al Señor mucha sabiduría y discernir lo que decimos, ¿verdad? Discernir qué es lo que puede estar sucediendo con nuestros hijos, estar atentos a ellos en estos momentos de tantas situaciones complicadas. De repente no se expresan tanto y nosotros damos por sentado que no se expresa porque no le está pasando nada. Oremos y pidámosle al Señor que nos muestre qué temas abordar, en qué podemos ayudarles. De repente no se animan ellos a decirnos, mami o papi, me lastimaste o me diste con tal palabra que dijiste o tal forma en la que hiciste las cosas. Y a veces cuando ellos vienen y agarran valor y nos quieren expresar lo que están sintiendo, los callamos. Y es bien difícil porque escuchar de un hijo que le diga a uno, papi, no está bien la forma en la que hiciste tal cosa, es duro, pero tenemos que darles la oportunidad de expresarse. Con la forma correcta también, ¿verdad? Porque yo creo que debemos platicar todos, en algún momento hablar, pero tratemos de llevarla de la mejor manera como hijos de Dios y entender que ellos también necesitan expresarse y sus frustraciones. Y de repente también podemos tener algún hijo que es el más calladito, el que llamamos sigiloso, ¿verdad? El que no nos dimos cuenta ni a qué horas desapareció ni a qué horas apareció, porque hacen las cosas bastante como ¿cómo le diremos? Como un detective, ¿verdad? Y cuando sentimos tiene más información de la que nosotros podríamos haber creído que tiene. Sí. Entonces seamos astutos, ¿verdad? Y seamos diligentes en ponerle atención a nuestros hijos en estos momentos en los que de repente no han podido expresarse tanto o se están expresando de más también, ¿verdad? Y ayudarles a enfocar
esa energía y esos pensamientos al Señor y platicar como familia. Así es. Bueno, vamos llegando casi al final del tiempo que tenemos disponible. Yo les pido que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, puedan escribir, alguna pregunta puedan escribir. El otro martes vamos a continuar con este programa para poder ayudarles y poder platicar con ustedes de qué es hacer un devocional, qué es estar en familia, qué podemos hacer. Y yo le empiezo a invitar a que usted empiece a meditar en aquellas historias importantes que usted ha guardado en lo profundo de su corazón. Y nosotros les vamos a contar algunas también que hemos pasado. Yo tuve la oportunidad de hablar con mis hijas esta semana en el devocional. Y le digo, Señor, ayúdame a recordar hasta lo que no quiero recordar. Y les conté una historia que fue, wow, yo digo, Señor, esto todavía lo tenía allí. De una historia de una situación que pasamos con mi papá cuando éramos jóvenes. Y fue bien difícil. Y tuve la oportunidad de transmitírsela. Digo, miren, esta es mi historia y eso es parte de lo que yo soy y de lo que viví. Entonces, por favor, empiece a meditar usted esta semana. Pregúntele, Señor, ¿cuáles son las historias más importantes de mi vida? ¿Con qué historia puedo conectar a mis hijos? ¿Qué parte de la Biblia quieres que yo utilice para respaldarlo y poder trabajar con ellos? Y sin pena, envíe sus inquietudes. Nosotros vamos a seguir platicando con ustedes de esto, del tema de la vulnerabilidad y el tema de la humildad, que es importante en estos procesos, así como también vamos a poder platicar de la importancia que hay en la afirmación del corazón de nuestros hijos, de la responsabilidad que tenemos como padres y de sanar nuestros corazones, sanar el corazón de ellos. A veces creemos que porque ya nosotros, ellos llegaron cuando nosotros ya éramos cristianos, no hay heridas en el corazón. Siempre hay detalles y cosas que debemos resolver como familia. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar madurez. Así que yo le invito a que se quede estos días pensando en qué hay dentro de su corazón, qué hay que usted pueda compartir con ellos, y no le tenga miedo a empezar un devocional. No le tenga miedo a la música, no le tenga miedo a ser vulnerable y sobre todo sea humilde en bajarse al nivel al que están sus hijos, porque Jesús lo hizo y nos lo demostró de una forma impresionante, siendo vulnerable y siendo humilde. Así que vamos a cerrar este momento orando y bendiciéndolos, y esperamos verlos el próximo martes conectados y poder resolver las inquietudes que ustedes tengan. Le voy a pedir a mi esposa que cierre orando en este momento. Gracias, Señor, te damos por este momento tan especial. Padre, yo sé que en este momento algunos pueden estarnos viendo y sus corazones pueden estar siendo movidos a tal vez alguna culpa, a sentirse culpables porque no han hecho un buen trabajo, porque han perdido a un hijo o una hija, porque tal vez ya crecieron y tomaron sus propias decisiones y no son las mejores o no están en las mejores condiciones. Señor, yo te pido que traigas paz a esos corazones, que tú puedas darles un nuevo comienzo, un reinicio, Señor, en ti, Padre, en ti que eres todopoderoso, que puedes hacer cualquier cosa y puedes transformar nuestras vidas en un instante, Señor. Padre, también te doy gracias por las personas que están viéndonos también y que tienen un hogar conformado, que está solvente, que está estable, Señor, y que puede darte gracias porque hay unidad, porque hay amor. Gracias, Padre, por esas familias también. Te pido que los bendigas, que traigas sustento a cada familia, Señor, y que nos puedas permitir el seguir conviviendo, Señor, en armonía, en salud para ti, Señor, en paz tuya, en tu amor, confiando plenamente que tú eres el dador de todo, Señor, que tú eres soberano. Padre, yo los bendigo y declaro que tu presencia está ahí en sus hogares y se queda con ellos. Y nos veremos, Señor, en otra oportunidad, hablando de tus grandezas, de tus maravillas en nuestra familia. Gracias por esta oportunidad que nos das de unirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que nos vemos el próximo martes. No deje de enviar sus preguntas y que Dios le bendiga grandemente.